Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí saludarles nuevamente y pues retomar las actividades de este segmento que es Pasatiempos para una sana convivencia, que organiza pues el Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco. Y bueno, en ese sentido, en nombre de la maestra Nelly Vargas Pérez, que es nuestra directora general, pues le doy la bienvenida hoy a nuestra invitada especial. Ella es una antropóloga, se llama Alicia Medea Herrerías Muñoz, y pues ella es jefa de unidad de proyectos del Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa. Y el día de hoy pues quisiéramos platicar un poco en torno al tema del feminismo y algunas cuestiones que pues algunos debates, algunas dudas, algunas incertidumbres y algunos cuestionamientos que han surgido no solamente en las redes, sino en nuestros grupos de amigos, de amigas, de familiares, que a veces pues no les queda muy claro este concepto. Y pues para eso le agradecería mucho a Alicia que se presentara, que nos comentara qué es lo que realiza, qué proyectos tiene pues en puerta, y pues comenzamos. ¿Qué te parece, Alicia? Gracias. Sí, pues ya me presentaron. Mi nombre es Alicia. Yo radico en Jalapa, Veracruz, y estoy en el Instituto Municipal de mi ciudad, donde, bueno, como jefa de la unidad de proyectos, pues me encargo de aterrizar la política nacional al municipio, y pertenece esta unidad a la subdirección de institucionalización de la perspectiva de género, en donde, bueno, entre otras cosas, pues coadyuvamos a que toda la administración municipal tenga perspectiva de género. Jalapa es de los primeros municipios que instalaron su sistema municipal para la igualdad entre mujeres y hombres y a una vida libre de violencia. Por lo general, los municipios, las políticas para la igualdad suelen no llegar a los municipios. De hecho, hay algunas evaluaciones que hacen las organizaciones de las Naciones Unidas sobre el impacto de las políticas para la igualdad en el país, y los municipios corresponden a ser los más rezagados en esto, ¿no? Y es preocupante porque somos quienes tenemos el contacto directo con la población. Actualmente, además de ese sistema, Jalapa cuenta con una línea de atención a las mujeres en situación de violencia a las 24 horas, los 7 días de la semana. Esto es muy importante porque somos un estado con alerta de violencia de género. Entonces, bueno, el municipio de Jalapa está comprometido con la atención y la erradicación de la misma, con esta línea y con la asesoría a mujeres en situación de violencia, entre otras cosas. Y bueno, otras de las tareas que tengo también es poder conseguir o gestionar recursos para el instituto, ya que los institutos de las mujeres tampoco cuentan con presupuestos para su ejercicio como tal. Y bueno, pues tenemos que ver maneras de lograr el impacto en las políticas públicas, pero esto se logra muy bien con la colaboración de todas las autoridades. Eso sí es importante destacar. Cuando las autoridades tienen la voluntad, como es el caso de Jalapa, y participan con nosotras y se comprometen, se ve el trabajo que tiene que ser de manera transversal, no solamente lo deben de llevar a cabo los institutos. Bueno, pues en ese sentido, pues ciertamente la coadyuvancia entre las instituciones, entre el sector público y entre las organizaciones civiles es súper importante, porque el tema de la violencia de género, el tema de la violencia específica contra las mujeres y en contra de las niñas, pues es sistemática, ¿no? Entonces, su impacto, pues obviamente, pues es en todos los sentidos, en todos los ámbitos, y por eso es que se debe de atacar pues por todos los frentes que se puedan, ¿no? En ese sentido, a mí me gustaría que tú nos platicaras un poco de tu experiencia personal con el feminismo, en qué momento te encuentras con este enfoque, en qué momento te reconoces a ti misma como feminista, cómo ha sido este proceso, porque sabemos que es todo un proceso de aprendizaje, todo un proceso pues de debate inclusive y de cuestionamientos hacia ti misma y hacia el exterior. Entonces, me gustaría que nos contaras precisamente sobre tu experiencia formándote como feminista. Bueno, en realidad yo me reconocí feminista antes de saber qué era el feminismo. Y me reconocí porque mi papá me dijo que yo era feminista cuando yo en algún momento dije que me caían mal los niños. No me gustaba llevarme con los niños, y
justamente esa idea errónea del feminismo que tenía mi papá y que tiene la sociedad, era como de, le caen mal los niños, entonces es feminista. Y yo dije, me gustó la palabra, y dije, soy feminista. ¿Cuándo era el feminismo? Fue a los 18 años, tuve la oportunidad de tener, bueno, siempre lo he tenido, la verdad es que es maravilloso porque siempre he tenido mentoras, mujeres, que me han enseñado muchísimo, ¿no? En este caso fue una maestra de la prepa, que me enseñó, me llevó a conocer el movimiento feminista, una marcha en la Ciudad de México. O sea, mi primer acercamiento con el feminismo fue en una marcha para manifestarnos en contra de los feminicidios. Esta marcha fue un recorrido de Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas, donde yo conocí lo que es el feminismo indígena y de cerca que el feminismo no era como nada más una cuestión glamurosa de mujeres blancas, sino que el feminismo era algo que tenía que atravesar la realidad de todas las mujeres. Creo que tuve esa posibilidad, ¿no? Yo digo buena, de acercarme a un feminismo como muy real, muy sincero, que me hizo de volada decir, pues sí, claro, perfecto, qué bueno que siempre dije que soy feminista. Y poco a poco fui entendiendo también que el feminismo no va de ir en contra de los hombres ni de que te caigan mal los hombres, ¿no? Sino va de exigir el reconocimiento a tus derechos, y también descubrí después que a lo mejor de niña me caían mal los hombres porque yo decía, ¿por qué ellos tienen más derechos que yo? ¿Por qué ellos no tienen miedo al salir a la calle? ¿Por qué a ellos no los acosan los señores y a mí sí? ¿No? Entonces, ese tipo de cuestionamientos son importantes. Y más adelante, por mi formación como antropóloga, pues volví a encontrar mentoras en el tema, que me fueron encaminando hacia ciertas vertientes del feminismo, porque en México hay 4 vertientes, y también en el mundo pues hay muchísimas formas de hacer feminismo. El feminismo es plural, y si bien el objetivo es uno, hay muchas formas de hacerlo, y también esas formas de hacerlo tienen que ver con la realidad que nos atraviesa a las mujeres, porque no todas las mujeres somos iguales, ni nos atraviesan las mismas opresiones. La de género sí, esa es la particularidad con la opresión de género, que esa sí es solo por ser mujer. Pero luego, aparte de solo por ser mujer, también también puedes vivir otro tipo de exclusión y opresión, que también pueden vivir los hombres, por supuesto, como el racismo, la discriminación por clase social, por discapacidad, por origen étnico, pero ellos la viven desde su posición de hombres, que ya de entrada les da privilegios por ser hombres, ¿no? Entonces, eso realmente es el feminismo, yo lo entendí así. Además, otra cosa importante es que el feminismo no es un dogma, ¿no? A diferencia por eso es que no es una ideología. Cuando nos dicen que la ideología de género, no, porque, híjole, serían muchas ideologías en realidad, porque es plural. Y también el género no es sinónimo de feminismo, ese es otro tema. El feminismo es una postura política, un movimiento político, y el feminismo es el planteamiento epistemológico que da posibilidad a que exista la perspectiva de género. Por eso no podemos decir que estamos a favor de la perspectiva de género, pero que no estamos de acuerdo con el feminismo, porque el feminismo es la madre de la perspectiva de género. Sin el feminismo no hubiera existido. El movimiento político, el posicionamiento político feminista fue el que dio paso a que posteriormente entraran los temas de perspectiva de género. ¿Y qué fue? Fueron mujeres que dijeron, y no todas, fue un sector de mujeres que dijeron, ¿saben qué? Para poder abordar la realidad de la desigualdad de género, no nos podemos quedar solamente con el trabajo de las mujeres y la visión de las mujeres, porque ¿qué está pasando? Ya lo vimos, las mujeres ya estamos en otro rollo y los hombres están quedando atrás. Sí. Entonces, tenemos que empezar a analizar el tema de las masculinidades, y cuando hablamos de género, hablamos de hombres, mujeres y demás personas que se identifiquen como quieran. Entonces, pero eso no significa que entonces ahora las feministas también van a ser responsables de educar a estos hombres, no, les abrimos el espacio para que ellos empezaran a generar estos espacios de reflexión y se dieran cuenta que no es una postura que los haga a un lado, sino que los quiere incluir, pero planteando otras formas de relacionar. Sí, y ahí surgen bastantes cuestionamientos. Digo, he escuchado tanto a adolescentes como a hombres ya mayores. ¿Puede ser un hombre feminista? Pues mira, es que como te dije, el feminismo no es un dogma. Entonces, habrá una corriente feminista que diga que no y tiene argumentos muy válidos para decir que no.
Es como cuando, yo te pongo un ejemplo, ¿no? Yo puedo ser una activista afromexicana, podré serlo. Yo directo pues digo, no, porque yo no soy afro, no he vivido la realidad de las mujeres afro. Mi color de piel blanco, claro que me ha abierto puertas, no voy a taparme los ojos y decir que en México no hay racismo y que siempre es preferible la piel blanca. Entonces, yo, como con qué bases voy a decir que soy activista afrofeminista, mejor, digo, perdón, afromexicana, mejor me clavo en mis propias realidades y circunstancias, porque también las mujeres blancas tenemos opresiones y otras cosas. Entonces, es igual, o sea, ¿por qué un hombre tendría que nombrarse feminista? No es su realidad, no le atraviesa. Puede ser aliado del movimiento, porque todos los movimientos requieren de alianza. Yo puedo ser aliada, y siempre lo seré, del movimiento antirracista, pero yo no he vivido discriminación racial directamente, y aunque no la haya vivido, puedo ser aliada de ese movimiento, que está ahorita, por ejemplo, fuerte en Estados Unidos. Es lo mismo con los hombres, pueden ser aliados, pueden apoyar muchísimo la causa. Esa es mi perspectiva, pero seguramente puede haber otra corriente, otras mujeres que digan que sí, que se nombren feministas, porque quizás volvemos al punto de que nombrarse feminista es político, y quizás a un hombre decirse feminista pues le sirve para marcar una línea y diferenciarse de otros hombres, ¿no? Y decir, yo no soy como tú. Perfecto. O sea, si va a ser a nuestro favor y si es para frenar la opresión contra las mujeres, yo creo que no tendría por qué molestarme de que se nombren feministas, ¿no? Pero bueno, eso es básicamente como la respuesta que daría. Sí, y aparte, partir también de esta idea que tú mencionas, o sea, no es un solo feminismo, no es un dogma, no es algo que se tiene que seguir al pie de la letra porque simplemente así es y no hay de otra forma. Todo No. lo contrario, presenta tus argumentos, presenta tus ideas, presenta pues obviamente tus acciones a favor de las mujeres y yo creo que eso es lo que vale más, lo que perdura aparte más. ¿Cuáles son tus acciones? Eso te identifica, eso te da credibilidad, más que decir, oye, yo soy un hombre feminista, ¿no? Así es, y qué te lo comentas, porque justo, y es una crítica que han hecho muchas feministas, es, bueno, nada más rápidamente regresar al punto, sí, el feminismo es plural, hay muchas formas de hacerlo, pero el objetivo sí es uno, el objetivo es la igualdad, bueno, más allá de la igualdad, luego este ya es otro tema más complejo. ¿Queremos la igualdad jurídica? Sí, obviamente, ¿no? Pero es más que nada acabar con las opresiones que existen hacia las mujeres por su sexo. Pero bueno, volviendo al punto, ya han surgido nuevas formas de machismo. El machismo también se va sofisticando. Y lamentablemente, si el hombre que se nombra feminista se queda solo en el discurso, pero no analiza y revisa sus privilegios, puede llegar a ser mucho más peligroso que un hombre que diga, yo soy machista. ¿Por qué? Porque entonces estos hombres, ¿no? Utilizan el discurso de aliados para ejercer violencias que muchas veces la sociedad no reconoce, pero que las feministas ya estamos señalando. Y la ley de acceso de las mujeres también, porque está la violencia psicológica. Así entonces, la violencia machista no son golpes nada más, no es decir soy bien macho y decir publicar en Facebook que te caen mal las mujeres, nada. O sea, la violencia machista es también algo muy sofisticado a veces, ¿no? Algo que a veces no alcanzamos ni siquiera a notar. Y bueno, por eso es que hay resistencia a aceptar que los hombres se nombren feministas, porque como tú dices, lo que queremos son acciones contundentes, y las acciones, hay que decirlo, no es ser neutral. O sea, decir, yo no agredo, yo no le hago nada a ninguna mujer, no es que estés siendo un aliado. O sea, el aliado es el que toma acción en contra de los opresores. En este caso, los hombres tienen que enfrentarse a otros hombres, y no digo enfrentarse a golpes ni nada de eso. Claro. Me refiero a decir, a no seguirles el juego, a decir, ¿sabes qué? Tu discurso ya no está de moda, vato. O sea, ya te ves mal diciéndolo, ya, no te sigo el juego, no me río, no me interesan tus chistes machistas, ¿no? Eso sería un poco más contestatario. Aquí aparte también me surge otra pregunta que siempre es muy constante. ¿Las mujeres son machistas? ¿Las mujeres pueden llegar a ser machistas? ¿O es un concepto que después se debate también en que no, que realmente las mujeres vivimos en un sistema machista, pero no
reproducimos el mismo sistema machista. Nos atraviesa de otra forma a las mujeres y a los hombres. Entonces, de entrada, podríamos decir que las mujeres, sí, si bien crecemos en un sistema machista, podríamos tener algunas conductas que parecieran machistas, pero más bien es una cuestión de alineación. Mira, es bien importante esto porque, vuelvo al tema, hay otras corrientes del feminismo, ¿no? Y puede haber otras feministas que no concuerden, pero si bien es cierto que las mujeres, todas las mujeres, y en mi caso lo digo, todas las que se nombren mujeres, atraviesan por esta opresión machista, ¿no? Por parte del sistema patriarcal que denota y hace menos lo femenino, porque yo lo veo desde un aspecto más simbólico. O sea, obviamente lo simbólico sale del cuerpo, ¿no? Porque al final vivimos en una cultura falocéntrica. Pero ya más allá del cuerpo, de las diferencias biológicas, aquí hay una cuestión simbólica en nuestro sistema que denota lo femenino, lo hace menos, lo humilla. Y eso femenino, cuando se ve representado en un hombre, pasa lo mismo, así tenga pene. Entonces, y no hablo solamente de hombres que ahora se identifican como mujeres, hombres que son hombres hetero y que tienen algún rasgo femenino y entonces son atacados por otros hombres terriblemente y son feminizados. Y en otros casos, la forma en que los hombres en este sistema patriarcal ejecutan o demuestran su poder es a través de lo sexual y entonces tenemos también abuso sexual de hombres a otros hombres, feminizándolos. O sea, el fin último es la feminización, porque eso es lo indeseable, lo degradante para los... Eso es lo que los hombres feministas deberían cuestionarse. O sea, ¿por qué ser masculino es feo, no? Pero bueno, las mujeres, por nuestro cuerpo, obviamente, por la representación de ser mujer en esta sociedad, estamos en una situación desfavorable. O sea, nunca vamos a poder ejercer, por más que queramos, y seamos así lo más malas posibles, nunca vamos a poder tener el mismo impacto machista que un hombre machista. No, no se puede. O sea, no tenemos las herramientas, vaya. Pero de que podemos reproducir lo que hemos aprendido, porque estamos... por eso es que el tema aquí es importante aclarar, es que el feminismo no es contra los hombres. El feminismo es contra el machismo y el patriarcado. Exactamente. Porque en este tema estamos todas y todos. Todas. O sea, no se salva nadie. Y las mismas feministas reproducimos discursos machistas y aguas, porque, por ejemplo, a veces pareciera ser, yo siempre digo que hay un mensaje erróneo sobre el falso empoderamiento de las mujeres que tiene que ver con el cambio de roles, con que, como estos libros de por qué los hombres aman a las cabronas y somete a tu hombre, y como en esta onda de tal vez a veces de juego, pero también como de que entonces las mujeres tenemos que ser malas, o tenemos que tratarlos mal. Eso es machista. O sea, así yo me refiera a un hombre, yo lo estoy feminizando, porque esa es la esencia de la cultura patriarcal, hacer menos a alguien a través de lo femenino. Si más o menos me doy a entender. Sí, sí, es sí, decir, claro. a veces hay acciones que han tachado de embristas, el embrismo no existe, no, después podemos hablar más a fondo de eso, de mujeres que tratan muy mal a otros hombres o los hacen menos, cuando realmente es así, porque luego los hombres sienten que los hacen menos nada más por cosas que no es, o sea, que no llevaban realmente esa intención. Pero bueno, las mujeres pueden ser machistas con otros hombres, o sea, el machismo, y con otras mujeres, obviamente sí. O sea, claro que las mujeres reproducen machismo entre mujeres, pero aquí lo interesante es saber que lo pueden ejercer también ellas, el machismo hacia otros hombres. O sea, también las mujeres, por construcción social, tenemos esta idea de que el hombre femenino es indeseable, ¿no? En algunos casos, no en todos. Pero, y que también en las mismas mujeres hay juegos de poder y hay mujeres que son más masculinas o ejercen un poder más masculino. Y entonces pueden ejercer esta violencia. Sí es muy, muy importante decir, ¿por qué nunca va a ser la violencia de la misma forma? Porque tendríamos que hablar de un mundo en el que de manera generalizada hubiera una institución machista, una iglesia machista, una institución familiar machista. O sea, lo que hace el sistema de opresión es vivir en una sociedad enteramente que reproduce como sociedad estos discursos. Cuando son personales, no podemos decir que son, o sea, que son la generalidad. Entonces,
Si bien puede haber mujeres, sí, claro, porque la pregunta de siempre es, bueno, ¿y las mujeres también pueden cometer feminicidio? Bueno, pues según nuestro Código Penal, sí. Según la teoría feminista, te puedo decir que no, y hay otras maneras de explicar por qué no, pero el Código Penal dice la persona que cometa un asesinato por razón de género, la persona, ¿no? Entonces, pues personas somos todas. Y también en el entendido, y vuelvo a recalcarlo, de que el feminismo no es una guerra contra los hombres. En otras teorías, por ejemplo, citando a Marcela Lagarde, el feminismo ni siquiera es una guerra, y debemos también de deconstruir el lenguaje, porque el lenguaje es poderosísimo, y de repente ya las feministas nos empezamos a poner muy bélicas, y la guerra es patriarcal, la guerra es falocéntrica. Y si bien a veces necesitamos ocupar esas herramientas para que nos escuchen, nunca van a llegar al grado de lo que han hecho los hombres a través de la historia con los cuerpos de las mujeres. Es decir, vuelvo al tema, ¿no?, de las marchas, pintar iglesias y encender cosas y todo, nunca va a ser lo mismo que por siglos los hombres le han hecho a las mujeres. Y ahí sí es generalizar, y sí es que los hombres empiecen también a pensar en eso, o sea, ¿qué onda con su género, no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué son así, no? Sí, creo que me parece que también es esa parte, que los hombres están siendo cuestionados constantemente, no se les está permitiendo un insulto más, no se les está permitiendo una agresión más, se les está diciendo, ¿sabes qué? Eso está mal. Y no solamente está mal, es un delito. Hablemos, por ejemplo, de esto de la ley Olimpia. Un gran avance para las mujeres, un gran avance, pero también, por el otro lado, este miedo que ya están sintiendo los machistas, le estoy hablando de los machistas, decían, soy machista, no se reconocían como machistas, ahora dicen, espera, esto que estoy haciendo es machista, y lo están haciendo, y qué bueno, ¿no? ¿Qué te parece esa parte? Es que justo lo que hace rato no encontraba el ejemplo, o sea, es que sí, las mujeres podemos ser machistas y violentas con otros hombres, pero no cuando lo señalamos por su machismo, aguas, porque entonces ya están agarrando el papel de víctimas. Lo que te digo de cómo el machismo ¿cómo se dice? Se ha sofisticado ahora, ¿no? Ahora ya, yo he visto cómo escriben a Olimpia, maldita, nos estás persiguiendo, es una casa de hombres, nos están acusando por todo. Ahora resulta que tienen miedo de que los denuncien falsamente. O sea, eso es el menos del 1%. Las denuncias por abuso sexual, menos del 1% son falsas. O sea, no es como que a las mujeres nos guste ir ventilando nuestra vida íntima sexual en este sistema y decir, inventar que nos agreden sexualmente. Eso tal vez en las telenovelas, porque la televisión de México hace mucho daño en ese sentido, nos han metido estereotipos y cosas inexistentes, o sea, nos han alterado la realidad para que la sociedad siga creyendo que así es, ¿no? Mujeres malísimas como Teresa, ¿no? Que hacen daño a los hombres, o sea, ese tipo de cosas son las que generan esta ruptura y esta desinformación, ¿no? Entonces, no, señalarlos no es ser violentas, perdón, o sea, estamos reaccionando. Y eso es también algo bien importante porque ya ahora resulta que todo es agresión. O sea, cuando una protesta, y eso lo se dijo mucho, no podemos tachar ¿cómo les decían?, de vándalas a las chicas que hicieron protesta en Ciudad de México y en varias partes del país, porque ellas no fueron nada más a hacerlo porque sí, están reaccionando a una situación. Cuando tú lo vas a hacer nomás porque sí, sin una razón social, tangible, entonces sí podemos hablar de vandalismo. Ahora, pongo sobre la mesa, ¿qué pasa en Estados Unidos, no? Que está muy fuerte el movimiento y con justa razón. Claro. Ya se hartaron del racismo, ¿no? Y si bien hay muchas formas de pensar, yo no he visto el nivel de ataque a estas protestas como las que hubo a las mujeres en México por los feminicidios. No es el mismo nivel. Y analícense, ¿por qué me molesta más? ¿Por qué siento que me molesta más ver a las viejas, porque así lo decían, a las viejas, rayando y pintando y agarrando bats y encapuchadas, porque como dicen que ¿por qué se tapan la cara? ¿Por qué me enoja eso? ¿Y por qué ver a la gente negra en Estados Unidos luchando
como que sí o sea, pues no me molesta y hasta me pongo la playerita de Black Lives Matter y claro, aquí discrimino a la persona de la esquina, ¿no? En mi país, pero acá sí me pongo la playera. O sea, no es decir que un movimiento es mejor que el otro, no estoy haciendo estas comparaciones, pero sí analizar, si nos vamos incluso a México, ¿no? Cuando los chavos salen por el 2 de octubre a romper y a rayar, el 2 de octubre pasado creo que quemaron una librería, yo no escuché en redes, no vi que la gente se sacara de onda. Lo que le saca de onda es ver a mujeres enojadas por lo que tú acabas de decir. Pues, no están acostumbrados a que ya se les señale, ya se salió de control y ya se dieron cuenta que hay consecuencias. Ya se dieron Claro, cuenta es más que esta parte de amigo, date cuenta, ¿no? ya. Y ya van a empezar otros chavos, porque lo digo, siempre ha habido aliados hombres en la historia del feminismo, ¿eh? Siempre. Si no, no lo hubiéramos logrado. No es una lucha de nosotras solas. Bueno, solas entre comillas, no estamos solas, siempre hemos sido muchas mujeres, pero siempre ha habido uno o dos hombres que han apoyado para que sea posible. Y estos hombres se van a dar cuenta y van a empezar a decirles a sus compas, ¿saben qué? Ya, ¿no? Y cuando empiecen a reportar los grupos de WhatsApp donde comparten fotografías de sus novias desnudas, ¿no? Donde empiezan a hacer violencia digital, cuando empiecen ellos a denunciar a sus propios amigos, va a ser maravilloso, porque ahorita todavía hay muchísima complicidad. Así es, porque al final del día no es más que un tema de derechos humanos, es un tema de respeto, es un tema de dignidad y sobre todo de libertad. Y es algo que yo creo que nos debe de interesar, de concentrar en cuanto al tema del feminismo en México y plantear esta parte de qué es lo que nos hace falta para pues avanzar en el tema de la agenda feminista en México. ¿Tú qué consideras que son como los retos? Pues yo creo que lo que hace falta ahorita, y siempre lo hemos dicho, es la articulación del movimiento. El feminismo tiene por un lado que es demasiado plural, demasiado diverso, y eso es muy bueno porque no somos un dogma, ¿no? O sea, pero a la vez eso juega mucho en nuestra contra, porque no hay pues sí, o sea, no nos hemos amalgamado bien para poder decir, a ver, vamos a poner ahorita, este es nuestro fuerte en la agenda, vamos a hacerlo. Nos ha pasado más con el tema del derecho a decidir, que si bien muchas de las cosas que se han logrado en México tienen que ver porque justamente casi, sí, todas las posturas feministas coinciden en eso. O sea, tenemos temas en los que ahí sí no hay de otra, todas, ¿no? Y justo en esos temas es en los que más se ha impulsado. Tenemos que agarrar todas nuestras, dejar a un lado un poquito las diferencias, checar puntos en común para poder jalar parejo. Ahora yo creo que con el tema político actual hay mucha desinformación sobre el feminismo y también todavía no se entiende o no hemos podido generar esta puerta o esta ventana de diálogo entre el gobierno y el activismo, ¿no? Y creo que es el momento de impulsarlo, porque si bien el feminismo siempre ha estado en contra del sistema, porque el sistema es patriarcal, ¿no? El feminismo siempre va en contra de la derecha, solo eso hay que dejarlo como muy claro. Sí. Sí tenemos que encontrar las alianzas que podamos hacer con la izquierda para poder ir generando cambios. Como ha pasado en otros momentos de la historia en México, o sea, no sería la primera vez. Y bueno, también creo que hace mucha falta conocer y reconocer la historia del feminismo en México, ver de dónde venimos, porque a veces creemos que que encontramos el hilo negro, pero en realidad ya ha habido cosas antes que podemos rescatar. Yo creo que eso por parte de las feministas. Y por parte del gobierno, las que estamos aquí del otro lado, es que sí es importante seguir insistiendo en que si bien las administraciones pasadas hicieron muchas cosas eh, erróneas, ¿no? Lo rescatable en el tema de todo ha sido el avance de los derechos humanos de las mujeres, que no es fortuito, ¿eh? México firmó tratados internacionales desde 1979 y no le queda de otra. Pero lo que han hecho las feministas para impulsar la agenda a través de las organizaciones de la sociedad civil debe ser rescatado y no deben ser abandonados los proyectos de la sociedad civil y los proyectos feministas, porque
Contrario a lo que dicen por ahí todos los chismes, no estamos financiadas absolutamente por nadie. Entonces necesitamos articulación con el gobierno y necesitamos generar este tipo de apoyo. Aparte porque ha sido positivo en la agenda política de México para avanzar en tema de respeto y derechos y diversidad e igualdad, ha sido primordial la participación de las mujeres, sobre todo de las organizaciones civiles, para la conceptualización, para el entendimiento, para precisamente reconocer y sobre todo tener pues las herramientas básicas, ¿no? Indispensables, como tú dices, para diferenciar un concepto del otro. En ese sentido, me gustaría que me hablaras brevemente del taller que vas a impartir, que es taller de historia del feminismo en México, porque es muy importante seguirse preparando, es muy importante esta parte de seguir reconociendo, porque la parte de la historia, sobre todo el de las mujeres, pareciera que ha sido borrada. Entonces, habría que que reconocer este estudio y aparte ir trabajando más estas cuestiones que tienen que ver con la historia del feminismo en México. Sí, y ya hay muchas historiadoras feministas que están haciendo un trabajo increíble rescatando, ¿no? Antropólogas, la doctora Rocío Córdoba Plaza, que actualmente es la presidenta del DIF en Jalapa, tiene una investigación sobre las mujeres en la independencia que vale muchísimo la pena leer. Hace muchísima falta el rescate, ¿no? de estas visiones que creemos que están ahí perdidas. Y bueno, lo que yo hago en la presentación solamente es rescatar, recopilar lo que ya está investigado en libros. O sea, agarro libros y pongo lo que encuentro ahí para exponérselos de manera como más sintetizada. Y sobre todo el tema del aterrizaje al nivel nacional es que, bueno, el feminismo es un movimiento global que lleva más de 3 siglos. En México, como tal, para nombrarse feminismo, llegó después, pero hay lucha de mujeres desde antes de la independencia. Sor Juana Inés de la Cruz. Es más, la primera feminista que nombramos siempre en los libros de historia del feminismo es Olympe de Gouges, del siglo XVIII, una francesa que en la Revolución Industrial ella escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Pero a ver, Juana Inés de la Cruz es de un siglo atrás todavía. No, o sea, nosotros podemos decir que tenemos todavía antes a la primera mujer feminista, ¿no? Y bueno, seguramente después de ella o antes de ella hubo muchísimos más movimientos, como tú dices, han sido invisibilizados por la historia patriarcal, porque justamente eso es el patriarcado, es invisibilizar nuestra historia, anularnos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es rescatar las memorias de las mujeres, reconocerlas, yo siempre digo homenajearlas, ¿no? Hacer nuestras genealogías feministas, del rescate histórico, porque ellas hicieron mucho y nos han dado todo lo que estamos viviendo actualmente, y no es poco. Y no lo hicieron, como muchos piensan, pidiendo por favor y gracias, ¿eh? O sea, desde siempre se manifestaron y rompieron, hicieron huelgas de hambre, y también siempre estuvieron apoyando las luchas de los hombres, porque hay que decirlo. O sea, los movimientos más fuertes se formaron en la Revolución Mexicana de mujeres, eran mujeres que se habían articulado para apoyar la Revolución Mexicana. Y eso las hizo más fuertes también como colectivos, pero obviamente ellas estaban en apoyar la causa, pero la causa no las apoyó a ellas, ese es el tema, ¿no? O sea, si bien hay movimientos importantes, si bien hay situaciones que hay que corregir, no las podemos corregir si no analizamos las opresiones de género. Y la violencia de género no es igual a todas las demás violencias. La violencia de género no es un problema nada más de injusticia o de corrupción. La violencia de género es una cuestión, como tú dijiste hace rato, sistemática y que se tiene que acabar solamente si la visibilizamos y si la atendemos de manera particular. No la podemos meter con todas las violencias que existen. Así es, pues te agradezco muchísimo, Alicia, por todos tus comentarios y por abrir este amplio debate. Comenzamos contigo, pero seguramente vamos a seguirle con alguna abogada, con alguna historiadora,
porque precisamente se trata de dar voz a todas las mujeres que han luchado por nuestra libertad, a todas las mujeres y a todas las luchas de las mujeres que pues hoy nos tienen aquí hablando abiertamente de estos temas, participando en la política, participando en el activismo, en las organizaciones civiles y todas estas libertades, pero pues aún faltan muchas cosas por hacer, muchas cosas que comprender, que debatir, por supuesto. Y pues yo te agradezco mucho a nombre de la maestra Nelly Vargas, nuestra directora general del Instituto Estatal de las Mujeres, tu aportación, tu tiempo, tu conocimiento. Y bueno, al final de esta charla dejaré tu correo electrónico, cómo te pueden buscar, para precisamente llevar este taller, cuándo es, a qué horas es, cómo pueden acercarse a ti. Sí, yo creo que vamos a tener que armar varias sesiones. Principalmente, pues, nos pueden contactar a través de la página del Instituto Municipal de la Mujer de Jalapa, ahí donde estamos subiendo toda la información de los talleres que tenemos, de las actividades, de los conversatorios también que hemos tenido. Bueno, también ahí pueden preguntar por mí y con mucho gusto también nos podemos organizar para armar a lo mejor un taller. Si es que llega a haber muchas personas, pues armamos en varias sesiones, que ojalá que sí. Pues te agradezco muchísimo tu participación nuevamente y bueno, pues estaríamos pendientes precisamente para armar alguna capacitación más específica, porque pues el tema del feminismo, de los feminismos, tan enriquecedora, que yo creo que nos ayudaría muchísimo a comprendernos de entrada, a comprender la situación y a comprender los problemas sociales de nuestro país y específicamente este tema que tiene que ver con la violencia de género, con la violencia que sufren las mujeres, las adolescentes y las niñas. Te agradezco mucho, Alicia. No, muchas gracias por el espacio, de verdad. Ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias.